distintos países, Chile, Italia. Importante. Y el día de hoy quisiéramos reflexionar el tema con nuestro invitado, el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez. Daré una breve presentación de un amplio currículum del maestro, para que conozcamos más. Muchos de ustedes ya saben quién es y lo conocen de manera profesional. Es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, especializado en Derechos Humanos, Género y Democracia. Es maestro también en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México. Desde el 2001 es miembro de Amnistía Internacional en la sección mexicana. Ha trabajado en diversas organizaciones no gubernamentales en temas de derechos humanos. Por mencionar algunos estados: Jalisco, Chihuahua, yo recuerdo que trabajó también mucho en Morelos, en Oaxaca, en fin, tiene un amplio recorrido por el país. Desde que yo tengo conocimiento de su trabajo, recuerdo que hace viajes y hace visitas y hace conferencias y hace trabajo colegiado en distintos estados del país. Como servidor público federal participó como integrante de diversas delegaciones mexicanas ante organismos regionales e internacionales de derechos humanos. Ha viajado a distintos países, Chile, Italia, en fin, todo en materia de derechos humanos. Además, ha participado como especialista en derechos humanos y género en diversas actividades en México y el extranjero. Recuerdo también su labor como servidor público en el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, queda muy breve el currículum para la experiencia que tiene el maestro Pablo Navarrete. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Bienvenido, te damos el micrófono y adelante. Muchas gracias Omar. Un gusto estar con ustedes esta tarde-noche. Muy agradecido con la Universidad Nacional Autónoma de México, con ustedes, con la Mesita Roja, con todas y todos quienes nos hacen favor de conectarse para reflexionar esta noche sobre un tema que es fundamental en el contexto de la pandemia del COVID. Yo lo que quisiera proponerles a ustedes es hacer una muy breve presentación, doctor Omar, compañeras y compañeros, si me lo permiten, y después abrir un espacio para compartir algunas cuestiones de dudas, preguntas que tengan algunas compañeras y también aportaciones, por supuesto, que son muy valiosas. Me parece que el tema es muy relevante. Se está viendo la presentación. Así es, Pablo. Ahí está. Ahí está ya. Se ve muy bien. Estamos ante una situación inédita en el mundo con motivo de la pandemia del COVID, pero antes de esta emergencia sanitaria ya estábamos en el país viviendo una pandemia también muy letal, que es la de la violencia machista y misógina contra las mujeres. Es una pandemia que ha estado presente en nuestro país durante muchos años y que ha causado muchas muertes de mujeres y de niñas en nuestro país, y que justo tendríamos hoy que colocar sobre la mesa la discusión de que se requiere un abordaje específico para hacer frente a esta emergencia sanitaria desde una perspectiva de género. No es menor el planteamiento que hacen las mujeres dedicadas a estas labores de defensa de los derechos humanos de otras mujeres, y es importante sí considerar que antes de la pandemia del COVID-19, las mujeres en el mundo y de manera particular en México ya enfrentaban una pandemia bastante letal, bastante mortal, como lo es la violencia machista y misógina. Solo para dar un dato, fíjense ustedes nada más la gravedad de la situación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. En lo que va del primer trimestre de este año, es decir, en los 3 primeros meses del 2020, cerca de 1,000 mujeres han sido asesinadas en nuestro país.
y todavía no están aquí contemplados pues los meses de mayor tensión que están generando el confinamiento en nuestro país, que es justo el mes que está casi por terminar, abril. Y por lo tanto el 2020 ya se perfila como el año más violento desde que se llevan los registros de violencia contra las mujeres. ¿Por qué es grave la situación que se está enfrentando actualmente con estas medidas de confinamiento en nuestro país? Pues bueno, es grave porque ya de por sí teníamos un registro muy preocupante de que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Imaginemos esto ya en condiciones de normalidad. Era ya preocupante y alarmante la situación de violencia que estaban enfrentando las mujeres en nuestro país. Y hoy, sumados a estas medidas de confinamiento, de tensión y de estrés que ya está causando a muchas personas estos procesos de confinamiento, pues tenemos una situación realmente alarmante porque estamos recluyendo en el espacio más peligroso a las mujeres y pues lamentablemente no se están generando en todos los espacios las reacciones institucionales para hacer frente a este que no es solo un problema de salud pública, sino es un problema muy grave de derechos humanos y de seguridad ciudadana que están enfrentando las mujeres en nuestro país. ¿Por qué afirmo que el hogar es el lugar más peligroso? No lo digo yo, lo dice la ENDIRE, una encuesta del Instituto del INEGI, del INEGI que planteó en la última medición de la violencia en nuestro país, pues que el lugar más peligroso para las mujeres era el hogar, la casa. ¿Y por qué? Pues porque los agresores, los principales agresores, son las parejas, los esposos o los novios de las mujeres, de tal suerte que imaginen ahora la situación en la que se encuentran muchas mujeres que están pues recluidas, quiero referirme con esa palabra, recluidas en el espacio que es más peligroso para ellas y con sus principales verdugos, que son sus parejas, sus esposos o sus novios. Cito otro dato que es relevante de la ENDIRE, la encuesta del INEGI, que da cuenta de que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida. Y como lo alcanzan a ver en la diapositiva que está en la pantalla, lo que es preocupante es que 4 de esos 7 casos, el agresor es la persona más cercana a las mujeres. Y eso pues plantea un enorme desafío, de tal suerte que tendríamos que generar un mecanismo de intervención justo para incidir allí, en ese espacio, en donde se está generando la violencia contra las mujeres, que es justo el del hogar. Solo para dimensionar la gravedad de la situación de la violencia contra las mujeres en nuestro país, quiero referirme a un dato de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, que habla de que en promedio en la región, en toda la región de América Latina y el Caribe, se asesinan 12 mujeres al día, cada 24 horas. Entonces, nada más imaginemos en la proporción de la región de América Latina y el Caribe, la gravedad del fenómeno de la violencia contra las mujeres. De esos datos duros de la violencia contra las mujeres, pues tenemos que en 2019 en nuestro país eran asesinadas 10 mujeres cada 24 horas. 10 mujeres, es decir, cada 24 horas en nuestro país en el 2019 se consumaban 10 feminicidios. Y esto nos puede dar una idea de la gravedad de la situación. Si en toda la región de América Latina y el Caribe, según la CEPAL, se cometen 12 feminicidios o 12 asesinatos de mujeres, pues nada más imagínense ustedes cómo nuestro país concentra 10 de esos 12 casos que se registran en la región de América Latina y el Caribe. En los últimos 34 años, a partir de que se ha llevado un registro de los crímenes contra las mujeres en nuestro país, hasta hace poco tiempo denominados feminicidios, pues ya en estos 34 años, a partir
partir del 85 y hasta el 2019, ya casi nos acercamos a los 60,000 asesinatos de mujeres cometidos en nuestro país, y en los que las niñas y las mujeres han sido asesinadas cada vez con mayor saña y crueldad. Y un dato que yo he señalado en muchos espacios a donde voy y en los contactos que tengo con la prensa, a denunciar la frecuencia cada vez mayor del uso de ácidos y de químicos para lastimar a las mujeres en nuestro país, para asesinarlas, y eso nos tiene que también colocar un foco rojo de atención para intervenir de manera inmediata para parar y frenar esta barbarie que está ocurriendo en nuestro país. Cerca de 60,000 mujeres y niñas que han sido asesinadas en estos 34 años, nos habla de verdad de la dimensión de un problema alarmante, y que ya con estos datos cerrábamos el 2019 como el año más violento desde la historia, desde el año, perdón, en el que se lleva el registro de estos crímenes en nuestro país, que es a partir de 1985. ¿Qué representan 60,000 vidas truncadas de manera infame por los feminicidas? Pues nada más para poner en proporción a las personas que nos hacen favor de seguir en esta videoconferencia, pues representa 6 veces la capacidad del Auditorio Nacional. Esas 60,000 víctimas que se han ido acumulando en estos 34 años en nuestro país representan 10 veces ese lleno total que alcanzan a ver en la imagen que está en la diapositiva, lo cual nos habla de la dimensión de la violencia y de lo grave que es el fenómeno del feminicidio en nuestro país. Y un elemento que es también muy relevante y es el que tiene que ver con el incremento de la violencia social. Hay una relación muy clara entre la violencia social, sobre todo la violencia que generan los grupos de la delincuencia organizada, y esto repercute indiscutiblemente de manera directa en la violencia contra las mujeres. Entonces, ya tenemos una situación grave de violencia contra las mujeres en nuestro país, generada en el espacio que debería ser el más seguro para ellas, que es el hogar, pero a este le tendríamos que agregar un elemento más, que es justo el fenómeno de la violencia social, que está repercutiendo de manera directa en contra de las mujeres. Yo he sostenido durante muchos años que este fenómeno, sobre todo ahora, con toda claridad podemos decir que los grupos delincuenciales han encontrado a las mujeres a un botín de guerra. Es decir, las mujeres para estos grupos de la delincuencia organizada se han convertido en un botín de guerra, y también es importante que esto se identifique como un elemento de intervención de parte del Estado mexicano para hacer frente a esta situación de violencia. Pero si no fuera suficiente eso, habría que incorporar otro elemento, y tiene que ver con el tema de las drogas y el alcohol. Y el alcohol y las drogas están presentes en la inmensa mayoría de los incidentes de violencia contra las mujeres y también en los feminicidios. Yo entiendo que ha habido muchas voces que han aplaudido las políticas de despenalización del uso lúdico de la marihuana, pero esto va a tener un efecto muy importante, negativo, sobre la seguridad de las mujeres, que yo espero que también se acompañe como parte de una política de Estado en la que no solo se concrete a generar un proceso de no criminalización del uso lúdico de la cannabis, sino que también se tengan en cuenta cómo esto puede tener otras repercusiones sobre el entorno social y de manera muy particular sobre la vida y la seguridad de las mujeres. Y un cuarto elemento que está presente también en el fenómeno de la violencia contra las mujeres es el incremento del uso de las armas de fuego. Esto es un tema muy preocupante porque en algunos estudios que he hecho en algunas entidades federativas, en el 70% de los casos están presentes las armas de fuego. Y esto también tiene que ver con la implementación de una política de Estado que
tenga incidencia sobre el control de las armas y que tenga repercusiones sobre la disminución de la presencia de las armas de fuego en el entorno social y ahora pues en el entorno del hogar, que pues está generando muchos problemas muy serios de violencia contra las mujeres. Con todos estos elementos, una primera conclusión que quisiera compartir con ustedes es que estamos frente a una emergencia nacional. Y esta emergencia nacional tiene que ver con los altísimos índices de violencia contra las mujeres. Ya los decíamos, 7 de cada 10 mujeres ha experimentado un acto de violencia a lo largo de su vida. De esos 7 casos, 4 han sido cometidos por gente muy cercana a ella, que viven con ella, que conviven a diario, que duermen con él y que están presentes de manera permanente ahora en este proceso de confinamiento a causa de la pandemia del COVID. Y esto pues nos plantea una serie de desafíos importantes. Desde mediados de marzo, cuando se empezaron a dar las primeras medidas de confinamiento social y que se recomendaba justo a las personas no salir de sus hogares para evitar la propagación de la enfermedad ocasionada por el COVID-19, empecé a recibir muchas llamadas de mujeres que estaban en situación de violencia en el país y me decían que estaban no solo preocupadas, sino alarmadas de pensar que tuviesen que vivir un proceso de confinamiento con su agresor. Y sobre todo en los casos en los que las mujeres ya habían formulado denuncias ante la autoridad, estaban muy temerosas por su integridad y su seguridad. Y entonces esto me dio pues la reflexión de que tendría que hacer algo desde el espacio en donde hoy me desempeño como consultor, como especialista en temas de derechos humanos y género. Y a principios de este mes, elaboré un documento con 10 recomendaciones de seguridad que voy a hacer una muy breve referencia en esta presentación, pero que están colgadas en mi muro de Facebook y que quienes estén interesados en consultarlos de manera completa, ahí estarán. Voy a hacer una actualización porque he recibido algunos comentarios de algunas personas que me parecen muy pertinentes incorporar. Entonces, si me lo permiten, doctor Omar, pasaría a hacer una breve descripción de las recomendaciones. Adelante, adelante, Pablo. Y después abrimos un espacio para el diálogo. Muy bien. Bueno, este documento que elaboré está pensado en que fuera una herramienta muy práctica para las mujeres que están viviendo violencia. Empecé a revisar en todo el país cuál era la respuesta que estaba viendo desde el Estado para las mujeres en situación de violencia y me encontré con algo muy preocupante y que quiero aprovechar este espacio para que ayudemos a replicar de que no puede ser esta la única intervención del Estado. Y era literal, casi, mujeres si viven violencia, ahí les dejo el 911 y ustedes llamen. Yo no creo que esta sea una salida pues que amerite todo el mecanismo de protección que requieren las mujeres en situación de violencia, porque sí consideramos que hoy las mujeres que viven violencia están confinadas con su agresor, que conviven las 24 horas del día. Difícilmente las mujeres encontrarán un espacio de confidencialidad para poder llamar al 911. Pero de cualquier forma, una de mis primeras recomendaciones es que si las mujeres están en peligro, tienen que llamar al 911 y exigir, esa es la palabra, exigir que las autoridades intervengan a su favor. Estas medidas están pensadas, insisto, en las mujeres que viven violencia, pero también es necesario que las instituciones del Estado generen mecanismos mucho más dinámicos que sean capaces de hacer frente a una situación de violencia como la que ya se vivía y que era grave, pero que hoy se le ha agregado un nuevo elemento y que es el del confinamiento social
y que está generando estos serios problemas para las mujeres que ya vivían violencia. Y también se requiere que no se olvide que esta también es una pandemia que ha causado muchas muertes. Hace unos días, en una entrevista para un medio de comunicación de la ciudad de Guadalajara, yo le señalaba a un gran amigo periodista que si la misma respuesta hubiese tenido la violencia contra las mujeres como la ha tenido esta pandemia del COVID, ya hubiéramos superado las históricas prácticas de vejaciones y de violaciones a los derechos humanos contra las mujeres. La violencia machista ha causado muchas muertes. Y no quiero empezar con el juego de los números y a decir más o menos que las del COVID. Ha generado muchas muertes, ha fracturado muchas familias y ha pulverizado el tejido social en muchos espacios, como en el nuestro país, en donde tenemos índices altísimos de violencia contra las mujeres. Entonces, insisto en señalar que estas recomendaciones son para las mujeres que están literalmente pues durmiendo con el enemigo, pero que esto amerita una intervención fuerte, firme, contundente por parte de los estados. Tampoco es una salida el que se les diga a las mujeres, bueno, si vives violencia, ahí está el refugio. Pues perdónenme, o sea, el refugio es una medida extrema para las mujeres. Y esto tiene que ver con la siguiente recomendación que hago yo a las mujeres que están viviendo una situación de violencia. Hay que exigir que se activen las órdenes de protección de emergencia. Y una de las medidas de las órdenes de protección de emergencia que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia es la desocupación del agresor del hogar, del espacio donde se está generando la violencia. Y quien debe salir, quien debe abandonar el agresor es, el hogar, perdón, es el agresor, no la víctima. Repito, quien debe salir del espacio donde se está generando la violencia es el agresor, no la víctima. Y tampoco puede ser una salida única el que el Estado esté proponiendo que tiene albergues, que tiene refugios, cuando lo que tendría que hacer en una situación excepcional como esta es hacer valer la fuerza del Estado para sacar al generador de la violencia del espacio donde la está concretando, donde la está generando. Y eso lo establece la ley. La ley le da facultades plenas al Estado, a la autoridad, para que pueda hacer cumplir esta disposición de la ley. Como número 3, si ya hay denuncia, lo que estoy planteando a las mujeres, que si ya hay denuncia, deben de mantener comunicación permanente con las autoridades que llevan su caso. Y esto es muy importante, que tengan a la mano sus teléfonos, que se sepan el nombre de la persona con la que han estado dándole seguimiento a su asunto, para que cualquier incidente de violencia lo puedan notificar, lo puedan informar y que entonces la autoridad pueda actuar en consecuencia. Una de las cuestiones que he recomendado a algunos estados que estoy asesorando en este tema es que se tenga especial cuidado y atención a las mujeres que ya tienen una orden de protección y que tienen los generadores de violencia una orden de restricción. Es ahí donde tenemos un alto riesgo para estas mujeres, ya los tenemos plenamente identificados y entonces es ahí donde el Estado tendría que focalizar toda su atención con estas mujeres que ya denunciaron. Imagínense ustedes, mujeres que ya denunciaron a su agresor y que hoy están compartiendo con él. La verdad que es un infierno, como me lo acaba de comentar una víctima, un infierno en el que está viviendo no solo la mujer en situación de violencia, sino también sus hijas e hijos. Número 4, lo que yo estoy recomendando es, en relación con la anterior, perdón, me regreso un poco a la 2. Si no es necesario, si no es posible que el generador de la violencia abandone el hogar, si esto no es posible por las trabas institucionales o porque de plano la cuestión ya es eminente del riesgo de su integridad, lo que yo estoy recomendando es que salga del hogar y se vaya
algún refugio, que busque algún refugio. En el documento que está en mi Facebook viene el teléfono de la Red Nacional de Refugios y el directorio nacional de los institutos de la mujer del país a los que pueden llamar para pedir ayuda. Si no puede salir o escapar en un acto de violencia o en un incidente de violencia, hay que buscar un lugar seguro dentro de la casa donde pueda resguardarse. Regularmente el baño es un buen sitio donde pueden resguardarse ella y sus hijos, o algún otro lugar donde no haya puertas, por ejemplo, de madera, que pueden ser fácilmente pues dañadas con algún objeto por parte del agresor, y que busque un lugar seguro donde pueda resguardarse dentro de la casa, y que por supuesto pida de inmediato ayuda a 911 o alguna persona familiar de su confianza. Si no es posible resguardarse en un lugar seguro ya cuando hubo un acto de violencia, lo que estoy sugiriendo, y así lo hemos visto en muchos protocolos, el protocolo español, el protocolo en China, el protocolo en Italia, planteaban una serie de medidas que desde ahí están retomadas, estas que yo puse en las recomendaciones, y es que aconsejan a la víctima acercarse a una ventana, a gritar, a pedir ayuda. Y esto es muy importante en los espacios en donde hay pues más viviendas, y también esto nos llama a una cuestión de solidaridad, de que si estamos escuchando que en el departamento de al lado, o el de arriba, o el de abajo hay un acto de violencia, tengamos el valor civil y la responsabilidad ciudadana de llamar a la autoridad y denunciar para que actúen en consecuencia. Se acerca a la ventana, pide ayuda, pero también que procure alejarse de la cocina o de cualquier otro lugar donde haya objetos punzocortantes o objetos que puedan ser utilizados para lastimarles. Muchas mujeres incluso se han visto en la necesidad de ocultar los cuchillos, de ocultar los picahielos o de ocultar cualquier otro objeto que pueda ser utilizado para lastimarlas. Por eso entiendo perfectamente cuando me dicen que literal sienten que están viviendo en un infierno. Y cuestiono yo mucho el tema de los refugios como la primer medida que tiene el Estado para hacer frente a una situación de violencia, porque el tiempo que duran las mujeres en los refugios es un tiempo limitado. Entonces las sacan, y yo en conferencias que he dado en algunos estados de la República, les digo, imagínense ustedes nada más la siguiente cuestión. Sacan a las mujeres de ese espacio que es un infierno, las llevan a un espacio que puede ser como la Gloria, un refugio donde tienen apoyo, vivienda, seguridad, alimentos. Pero a los 3 meses las sacan del refugio y las regresan al lugar, las regresan a su infierno. Por eso yo cuestiono mucho los refugios. Sé que los refugios salvan vidas, pero puede ser la última opción, no la primera opción por parte del Estado, porque es bien fácil sacar a las mujeres, y que incluso en ocasiones las mujeres que han llegado a refugios, que tienen una atención súper profesional, súper especializada, me han comentado que han sentido que son procesos revictimizantes para ellas. ¿Por qué? Porque las despojan de un espacio en donde ellas se sienten seguras y no entienden por qué el Estado no tiene la fuerza o la capacidad suficiente para sacar al generador de violencia, y sí a ellas en primera instancia. Entonces, es importante también que las mujeres en situación de violencia planeen una ruta de escape. Es importante que ellas sepan por dónde pueden salir, qué tipo de construcción es en donde vive, dónde hay puertas, dónde hay ventanas. Es decir, que tenga bien planeado toda una ruta de escape que le permita poner en salvaguarda su vida y su integridad, y también que vaya teniendo una ruta de apoyos, de redes de apoyos, que ahorita voy a hablar más adelante en otra de las recomendaciones.
El séptimo punto de estas 10 recomendaciones de seguridad para mujeres que estén viviendo violencia en el marco del confinamiento por las medidas para contener el COVID-19, estoy planteando que hay que considerar, y eso lo planteo para las víctimas, mujeres víctimas de violencia, pero también para las autoridades, como un factor de riesgo 3 elementos. El primero, que haya antecedentes de violencia. Eso es un factor de riesgo. Y yo no me canso en decirles que cuando un agresor les ha amenazado de que las va a lastimar, en algún momento va a cumplir su amenaza. Con mayor razón, cuando les ha amenazado que las va a matar, en algún momento va a llegar a consumar su amenaza. Un segundo elemento que hay que considerar como factor de riesgo son problemas de alcohol o de drogas. Y ahorita, en este proceso de confinamiento, todos los temas relacionados con el síndrome de abstinencia de los usuarios de drogas es todo un tema, y sumando a que muchos estados de la República han declarado la ley seca, que no se venden bebidas alcohólicas, pues acabamos de ver la tragedia que sucedió en Jalisco con personas que murieron intoxicadas por ingerir alcohol adulterado. Todo un tema que hay que considerar como un factor de riesgo y de vulnerabilidad el que el generador de violencia sea usuario de drogas o que tenga problemas de adicción al alcohol. Y un tercer elemento de riesgo tiene que ver con el acceso a las armas de fuego o el acceso a objetos punzocortantes en la casa. Por eso es muy importante que las mujeres en situación de violencia escondan literalmente los objetos que puedan ser utilizados en el acto de violencia para agredirlas. Y estos 3 factores de riesgo y de vulnerabilidad se tienen que considerar con mucha seriedad, justo para generar los mecanismos de protección. Imaginemos una situación en donde ya hay un antecedente de violencia, en donde la víctima ya presentó una denuncia. Y en estos días, pues toda la fuerza del Estado está concentrada en el terreno de la salud, pero no debe de ser así. También en el terreno de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres debe ser un tema prioritario. De hecho, así está considerado en el decreto de la emergencia sanitaria, en el decreto que se publicó, está considerado este tema como prioritario. Y así lo tenemos que hacer valer. Entonces, si ya hay antecedentes de violencia, lo que tenemos que hacer es que esas personas reciban de parte del Estado una llamada de advertencia de que están al pendiente de la situación que se esté dando en ese entorno del hogar. Los instrumentos internacionales hablan incluso de conminar al agresor, de abstenerse de generar actos de violencia en contra de las mujeres. Eso lo dice la Convención Belén do Pará, lo dice tal cual, conminar al agresor a abstenerse de generar actos de violencia. Imaginemos que una situación así, ya hay un acto de violencia, llega el Estado y le dice al agresor, oye, te vengo a conminar por escrito de que te abstengas de generar actos de violencia en contra de la víctima o sus familiares. Y así como se han establecido medidas muy duras en algunos estados, en las que se sanciona a quien no usa, por ejemplo, mascarillas o cubrebocas, ojalá y así tuviéramos esa capacidad de la fuerza del Estado para irle a decir al generador de violencia que está en la casa con la víctima, aquí estamos y vamos a actuar en consecuencia si te atreves a agredir a la víctima. Número 8, es una recomendación que me parece relevante y que tiene que ver justo con el reforzamiento de las redes de apoyo familiar y de amistades por parte de la víctima. Muchas veces los patrones de violencia de los generadores es aislar a la víctima de la familia, de las amigas, y justo ese aislamiento es un espacio propicio para generar los actos de violencia en contra de las mujeres. Por eso es importante que en este contexto se refuercen, y si no se refuerzan, se retomen las redes de apoyo familiares y de amistades
en las que se les pueda compartir por la situación de violencia que están viviendo, para que esas personas puedan estar atentas, atentos, si la víctima requiere de algún apoyo por parte de ellos. Una recomendación que es básica y que tiene que ver con los medios de comunicación, lo que estoy recomendando a las mujeres en situación de violencia es que siempre tengan consigo su celular. Y pues dos cuestiones que son fundamentales: con batería suficiente, incluso con el saldo necesario para hacer una llamada de auxilio, ya sea 911 o ya sea algún familiar o amistad, para que puedan tener un acto de intervención en caso de urgencia. También lo que estoy planteando ya como más a detalle de estas recomendaciones es que las mujeres, a la hora que determinen su estrategia de escape, que determinen la ruta de escape, es importante que generen códigos de comunicación con sus hijas, con sus hijos, con sus vecinos, para cuando puedan necesitar ayuda y que llame por teléfono. Imagínense tener a un lado al agresor y que diga, oiga, y llamo al 911 a pedir ayuda, que llame, por ejemplo, pues, a pedir una pizza, y que esa sea la clave de que la mujer está requiriendo una intervención urgente por parte del Estado, y que se pueda activar ya sea de manera directa o con algún intermediario, como lo puede ser un familiar o un amigo. Y número 10, si te llega a agredir, mi recomendación es que se protejan la cabeza, se protejan el abdomen, pero también lo que yo estoy planteando, y siempre lo he sostenido, es que se defiendan con lo que tengan a la mano. Las mujeres tienen el legítimo derecho a defenderse. El derecho a la legítima defensa es un derecho, valga la redundancia. Ha habido quienes me han cuestionado, me han criticado y dicen que lo que estoy fomentando es que genere más violencia, porque las mujeres responden con violencia frente a la violencia. Yo les digo, no se equivoquen, no se equivoquen. Lo único que estoy promoviendo es el legítimo derecho de protegerse y de defenderse. Yo no estoy promoviendo la violencia. Quien está promoviendo la violencia es el generador, y las mujeres lo que están haciendo es justo reaccionar y defenderse frente a una situación tan lamentable como esta. Comentarles, estas son en términos muy generales las 10 recomendaciones. Por supuesto son mucho más detalladas, están en mi página de Facebook, y que les comento con mucho gusto que ya han sido retomadas por algunas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Ciencias de la UNAM, que están haciendo todo un proceso de distribución a través de las redes sociales. En la Universidad de Guadalajara también ya ha sido retomado estas recomendaciones con algunos ajustes. La UNAM, a través de la Facultad de Ciencias, retomó tal cual el texto y lo hizo suyo, lo cual agradezco profundamente. He estado también en charlas con el Instituto Politécnico Nacional, quienes están con un trabajo muy intenso a través de la unidad de género con la licenciada Araceli Rico, para generar justo estas inercias que en estos momentos de emergencia necesitamos. La violencia machista y misógina no está en cuarentena. Al contrario, se ha activado, se ha agravado, y lo que nos exige esta pandemia es una reacción inmediata, pero con medidas distintas a las del pasado. Por eso yo no concibo, y voy a seguir haciendo esa crítica muy clara, de que se concreten a decirles, ahí está el 911 y ahí están los refugios por si quieren irse. No, señores, no se equivoquen. Las mujeres no necesitan eso. Las mujeres necesitan intervenciones mucho más decididas, mucho más contundentes por parte del Estado, para garantizar su vida y su seguridad. Yo quisiera ver un Estado firme, contundente, que llegue con el agresor y a decirle, aquí estoy, y que llegue con la víctima y decirle, no estás sola, y que si hay un acto de violencia, sea inmediatamente investigado y sancionado. Pero también en estos tiempos de excepción que no habíamos vivido antes, también se requiere de una conciencia social colectiva para responder de manera distinta frente a la violencia contra las mujeres.
No podemos ser cómplices de quedarnos callados frente a una situación de violencia que sabemos que se está dando con alguien y que por no meternos en problemas simplemente no intervenimos. Me parece que es importante que cambiemos esa dinámica y justo lo que se ha planteado es que requerimos un profundo cambio social y cultural para generar una respuesta distinta frente a esta pandemia. Ya lo dijo Naciones Unidas, muchas de las medidas que se han generado para hacer frente al COVID están teniendo implicaciones en los derechos humanos. Restricciones al margen de la Constitución, de libre tránsito, abusos por parte de las autoridades, y en el tema de la violencia contra las mujeres no ha sido la excepción. El desamparo, porque es más importante atender una medida para verificar quién trae cubrebocas y no ver quién está siendo víctima de violencia en su casa. Me parece que se tiene que equilibrar y también tiene que haber una respuesta eficiente de parte del Estado, porque también la violencia machista es letal contra las mujeres. Están ahí mis redes sociales por quien quiera establecer alguna comunicación. Insisto, en Facebook está colocado el documento y pues yo pasaría, doctor Omar, si me lo permites, a compartir con las personas que nos hacen favor de seguir en esta videoconferencia. Sí, adelante, Pablo. Tenemos un comentario en redes. Dice Lupita Hernández, hay demasiada violencia en los hogares de México, es un problema de formación y es difícil abordar y dar solución a este gran virus social que se propaga desde la infancia y se estimula con las costumbres culturales. Está abierto para quienes quieran participar aquí en la plataforma. Adelante. Y si no, pues para empezarles a darles como confianza para que pregunten, me da lo que acabas de, o el trabajo que estás realizando, me da la sensación, de que no lo estamos dimensionando con la gravedad y la importancia que merece. Creo que lo que haces es ponerte en los zapatos de las mujeres que están viviendo la situación y estás pensando desde su escenario violento qué alternativas tienen, y creo que eso es muy positivo. Yo tendría dos preguntas, no sé, Sí. una de ellas es, ¿qué pasaría con las niñas y los niños? Es decir, entendería que podría cruzar todas las medidas, estarían las niñas y los niños, pero sería bueno, no sé, ahí, como por ejemplo, recuerdo cuando había violencia en mi entorno o alrededor, una de las primeras acciones era mandar a los niños o que familiares previamente se los llevaran o hicieran algo al respecto, ¿no? Generalmente creo que la mayoría de las mujeres violentadas tienen niñas o niños. Y Sí. otro aspecto que me parece como interesante, no sé, maestro, es, eh, me quedó mucho, viví un año en España y recuerdo que los medios cuando publicaban un pleito familiar en donde la señora salía a la ventana y gritaba y los medios estaban ahí grabando, ¿no? Recuerdo que también había una participación fuerte de los medios de comunicación en situaciones de este tipo, ¿no? Cómo invitar a los medios de comunicación a que cubran de alguna manera esta situación. Yo sé que es difícil, dado que el riesgo podría aumentar, pero sí sería interesante ver cómo los medios empiezan a tomar nota de estas medidas y qué podrían hacer al respecto, ¿no? Serían como las dos preguntas que tendría. Aquí en la Sí. plataforma dice, ¿hay alguna estadística del número de denuncias presentadas de violencia en la que señalan hechos falsos con el único juicio de favorecer el divorcio, con el único propósito de favorecer el divorcio? A lo mejor, no sé si estoy entendiendo, está pensando que se utilizara la situación para divorciarse más pronto, ¿no? No sé si esa Sí. sea la intención de la pregunta. Eh, Sí. esas Es, tres por ahí. esas tres. Si te parece, empiezo por la última. Perfecto.
Mira, siempre hay una preocupación de las personas en el hecho de considerar que se utilizan los argumentos de la violencia familiar como un elemento para presionar o como un elemento para conseguir pues el divorcio, la terminación de la relación del matrimonio. Yo lo que planteo es que pues no hay necesidad de eso. A final de cuentas, en muchos estados de la República ya para divorciarte ya no necesitas acreditar ninguna causal. Es decir, el divorcio ya se convirtió en, en un mecanismo en el que no tienes que acreditar ninguna causa. Es decir, si tú quieres que termine la relación de matrimonio, pues termina. Sé que hay un debate sobre el tema. Hay quienes consideran que el matrimonio no es un contrato. Yo creo que sí es un contrato en el que dos personas eh, pues deciden sumarse a un proyecto de vida, vivir juntas, vivir juntos. Y cuando ya no quieren, pues tienen la libertad plena de irse cada quien por su lado y ser felices por donde tengan que ser felices. No hay datos estadísticos de cuántas veces se ha utilizado este tema como medio de presión justo para conseguir un divorcio. Sobre el tema de la cobertura de los medios, yo creo que esto también tiene que replantearse en muchos aspectos. He tenido la oportunidad, doctor Omar, de trabajar mucho el tema con medios de comunicación, talleres de cobertura mediática con perspectiva de género y de derechos humanos. El último que di me tocó estar en Ciudad Juárez y en Chihuahua haciendo un trabajo muy importante que estuvo promoviendo el Instituto Chihuahuense de las Mujeres que preside la licenciada Emma Saldaña. Y justo lo que se plantea aquí es que tiene que haber una reformulación de cómo se cubren las notas, porque muchas veces, en efecto, tú lo señalaste, la forma en cómo se cubre una situación o un incidente de violencia puede colocar en mayor riesgo a la víctima. Y lo que tenemos que hacer aquí es justo garantizar, preservar la integridad de la víctima y de quienes están en su entorno, que no solo son los hijos, en ocasiones también son personas mayores o personas que tienen alguna discapacidad y que están bajo sus cuidados. Entonces, por eso la insistencia en que no tendrían ni siquiera los niños que salir de ahí, yo creo, Omar, que quien tiene que dejar el espacio donde se está generando la violencia es el generador de la violencia. A mí me parece un crimen que sea la esposa, nada más imagina el escenario, la esposa o la pareja víctima de violencia tiene que abandonar el hogar y el que se queda muy campante en el hogar es el agresor. Sí. Insisto, se la llevan a un refugio 3 meses y después de esos 3 meses, ¿qué va a hacer? Va a regresar al mismo espacio, ahora sí que como dice la canción, en el mismo lugar y con la misma gente. Y entonces, si no hemos incidido en el cambio de comportamientos del generador de violencia, me parece que no vamos a poder avanzar mucho ahora. El otro tema hacia donde tenemos que avanzar es hacia el de la justicia social. Es decir, que todas las víctimas de violencia sean realmente atendidas por parte del Estado. Pero tenemos un gran déficit. Tenemos niveles altísimos de impunidad en el país. Cerca del 97% de los delitos que se cometen no son sancionados en nuestro país. Entonces, yo también he sostenido desde hace muchos años que frente a la violencia contra las mujeres, lo que necesitamos es también promover una fuerte condena social. No solo la condena judicial, sino también necesitamos una fuerte condena social. Por ejemplo, en un edificio de apartamentos donde alguien cometa un acto de violencia, debe de haber una condena de todo el edificio en contra de ese generador de violencia. Y he visto algunas cuestiones bien interesantes en algunos multifamiliares de Ciudad de México, en donde a la entrada del edificio se coloca: en este lugar los vecinos y las vecinas no permitimos actos de violencia contra las mujeres. Si eres víctima, habla al departamento 7 o el 8 o el 12, porque no estás sola y no lo vamos a permitir. Son las cosas hermosas que una crisis como esta está generando. Obvio, también salen a relucir cosas
detestables que como seres humanos tenemos, pero creo que estos elementos son interesantes. Espero haber respondido los 3 planteamientos que se hicieron y vi otras preguntas que estaban por ahí en la pantalla. En la pantalla, sí dicen, aquí, ¿cómo consideras el trabajo del personal del Centro de Justicia para las Mujeres? ¿Están los derechos humanos? Perdón, la pregunta era, ¿respetan los derechos humanos? Y esa sería la primera. Y la segunda, ¿usted cree que la violencia de las mujeres ha aumentado en estos años o antes no se les daba tanta exposición y no eran oficiales? Ok, yo creo que respondiendo a la última pregunta, lo que ha pasado es que se ha hecho más visible el tema de la denuncia, se ha documentado más, pero también yo creo que sí hay una mayor exposición de las mujeres a la violencia y eso es muy claro porque al patriarcado, a ese ente abstracto que le llamamos patriarcado, pero de manera particular a muchos hombres no les gusta ver a las mujeres autorrealizadas, no les gusta verlas autónomas, independientes, y yo sí alcanzo a ver una relación muy clara que existe entre estos niveles de violencia que han ido hacia la alta con los procesos de mayor derechos de las mujeres y que es un contrasentido que en la medida en que las mujeres conquistan derechos, los hombres pierden privilegios y frente a ese binomio hay una respuesta violenta. Entonces, son los 2 elementos. A la persona que nos hizo favor de hacer esa pregunta, se está midiendo más, se está haciendo mucho más visible, pero también lo que sí alcanzamos a ver es que se está incrementando porque hay procesos de emancipación, de empoderamiento, de autonomía de las mujeres que a muchos no les gusta. A muchos no les gusta y hay una reacción violenta frente a eso. Los centros de justicia para las mujeres, los que conozco, la inmensa mayoría del país, son gente que está haciendo un esfuerzo muy importante. Tengo que decirlo, muchos en medios de carencias institucionales muy fuertes. Quienes están ahí están con mucha voluntad, pero no siempre tienen el respaldo ni el apoyo porque lamentablemente, vuelvo al tema, las mujeres siguen siendo un tema de interés marginal para muchos gobiernos. Antes, ustedes recuerdan, antes de la pandemia, cómo llegamos a tener un nivel como nunca antes de movilización de las mujeres en nuestro país. La movilización del 9 de marzo, histórica, nunca antes vista, nos habla de una sociedad, un grupo de mujeres y hartas de la violencia contra las mujeres que salieron a tomar la calle y más allá de entrar al debate de si sus mecanismos de protesta eran legítimos o no legítimos, si les ofendía que rayaran o grafitearan los monumentos o que quebraran vidrios, a mí me parece que no tenemos que perder el fondo de la atención y es que las mujeres colocaron en la agenda pública la importancia de atender un rezago histórico en la atención de sus derechos, pero la pandemia hizo que se bajara y se colocara en un lugar que ya no está presente en la agenda pública. Y entonces lo que requerimos es que los centros de justicia para las mujeres sean fortalecidos, que tengan más recursos, que la gente que esté ahí esté plenamente capacitada, preparada. He visto que en la inmensa mayoría trabaja gente bien comprometida, que están pues muy dedicadas a la causa. En otras son gente que mandaron ahí porque les tocó como el área de castigo, pero en su inmensa mayoría yo sí considero que hacen un trabajo muy importante, que tenemos que reforzarlo y que si tenemos centros de justicia para las mujeres sólidos, que si tenemos institutos de las mujeres fuertes, respaldados por sus gobernadores, con presupuestos, con facultades, que si tenemos refugios, que además en nuestro país hay que decirlo, la inmensa mayoría de los refugios son refugios que operan las organizaciones de la sociedad civil
y que lo hacen con mucho empeño, con mucho entusiasmo. Ahí está la Red Nacional de Refugios, que hace un trabajo extraordinario y a veces en medio de muchas limitaciones presupuestales. Entonces, para cerrar la respuesta, yo creo que los centros de justicia cumplen una función muy importante porque ahí justo concentran todos los espacios de atención de las instituciones del Estado a favor de las mujeres y hay que fortalecerlos. Tenemos tres más. Aquí en plataforma le daríamos la palabra a Carmen Salazar. Nos Y iríamos, tenemos dos. Ah, perdón, profe. ajá, con las de Poncho Alfonso y las de Rocío Guzmán, ¿verdad? Emiliano. Ajá, Sí, profesor, si quiere yo las leo y también tengo una pregunta yo. Bueno, pero si quieren, después. perfecto. No, no está bien, Emiliano. Salvo que tenemos a Carmen que había levantado la manita. Y si no está Carmen, adelante, Carmen. Y luego, Hola, buenas noches. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la mujer ha sido pues, rezagada y más que esto, creo que no entendemos lo que es el género. Pero yéndome a la primera respuesta que dio en el sentido de que hay ocasiones en que la mujer utiliza la denuncia para efectos de obtener un beneficio, yo me voy más allá de las causales de divorcio. Sí, efectivamente, ya no se necesita una causal de divorcio, pero a mí me ha tocado, digo, yo soy abogado litigante y por supuesto que defiendo mucho a los niños, defiendo a la mujer, pero también me ha tocado ver cómo la mujer utiliza las denuncias de violencia intrafamiliar, que aquí el problema, cuando existe la violencia, yo estoy plenamente consciente de que existe la violencia, sé que la ley para las mujeres surgió por un problema, por un focus que tenemos aquí en Jalisco y que Amnistía Internacional, CEPAL y todas las organizaciones pues hicieron un estudio, pero hay muchos casos cuando hablamos de una situación económica diferente. O sea, no necesariamente de un nivel bajo, sino cuando hablamos de una cuestión económica en que las mujeres aconsejadas o bien aconsejadas o mal aconsejadas por sus abogados presentan denuncias de violencia intrafamiliar, van y dicen lo que sea, mentiras, en muchos de los casos que son hechos falsos, y obtienen medidas en las cuales pues sale el hombre de la casa, le dan una medida de restricción, lo sujetan lo vinculan a un proceso, una serie de circunstancias con el fin de obligarlos a firmar un convenio de otra naturaleza. Entonces creo que me imagino que si allá iba la pregunta de la persona que la hizo. O sea, sí es un derecho de las mujeres, pero tampoco hay que abusar de él. Creo que tenemos que ser respetados y al momento en el que llega uno a un centro de justicia para las mujeres representando al hombre, no estás en las mismas condiciones de defensa ante el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público te ataca y eres el culpable. Se les olvida que eres un presunto inculpado o imputado. No, o sea, estás denunciado, pero no se ha acreditado que efectivamente cometiste la conducta. Entonces, al momento de llegar a un centro de justicia de las mujeres, a los hombres los tratan como si hubiera sido efectivamente el delincuente. Yo no digo nada cuando es flagrancia, porque cuando es flagrancia, pues tenemos los elementos para determinar que existió una conducta. Pero cuando no hay flagrancia y se dio una denuncia, y la denuncia se dio en ese sentido, me acaba de pasar, por ejemplo, con una persona, una señora que dice que también se puede utilizar en contra. O sea, yo me imagino que la pregunta iba hacia el abuso y hacia allá va mi situación. Creo que esta es una cuestión de ética y de respeto de los derechos humanos de los dos. Una persona va y lleva a su niño con autismo a la casa del papá porque no puede ir al súper con el niño. Y como están separados, va a la casa del papá, le quiere dejar al niño media hora para ir a comprar los víveres y en la puerta el señor la avienta, le dice que no puede entrar porque ella ya tiene otra pareja, porque él ya tiene otra pareja, perdón, la avienta en la puerta y lo que hace el señor es presentar una denuncia de que ella fue y lo molestó a su casa. O sea, estas clases de violencia es claro que se dan y en cualquier nivel económico. Tanto el hombre abusa como la mujer, pero sí creo que no se puede utilizar
para un proceso del orden familiar donde queramos obtener un beneficio, porque en este caso él la está amenazando de que le va a quitar al niño. Y entonces se está utilizando esa situación. Y hay muchas mujeres que para efectos de quedarse con los hijos, pues inventan una serie de circunstancias que entre lo que se resuelve si es culpable o no es culpable, están sujetos a un proceso, tienen que ir a firmar, tendrán que llegar a la audiencia de juicio, pero se generan una serie de circunstancias pues por el abuso, ¿no? Entonces, yo soy fiel seguidora de los derechos humanos, o sea, creo que las mujeres nos deben de respetar, el hombre también debe de tener su respeto, es una cuestión de cultura, porque mucho de esto es una cuestión de cultura y de machismo. Lo vimos, como dices bien, con la marcha del 9 de marzo, donde pues al final de cuentas salimos a las calles a decir aquí estamos, o sea, aquí estamos, somos visibles, porque creo que esa fue la función, visibilizar lo invisible, con lo bueno o con lo malo, y aún así hay personas que dicen, ay, qué bueno que no salieron porque no había tráfico, ay, qué bueno, no nos dieron lata, ay, o sea, y esa es una situación machista. Entonces, pero tampoco hay que abusar, o sea, esa es la parte que yo veo, no hay que abusar, porque se puede utilizar estas cuestiones de violencia familiar de parte o violencia de género por parte de la mujer para obtener un beneficio que no lo obtiene de una manera diferente, sino mediante una presión. Y no estoy hablando de un caso, los podríamos documentar, que ya se verá en su momento, ¿no? O sea, se podría documentar, si no, no me atrevería a hablar. La mayoría de los que llegan a los centros de justicia de las mujeres sí son violencia intrafamiliar y son de los grupos, pero también hay quien se aprovecha de esta situación. Muchas No gracias. sé qué piense de esa parte, pues. Y digo, y me atrevo a decirlo como me encanta la materia familiar y cuando he entrado a asuntos de violencia intrafamiliar, pues es precisamente porque se deriva de mi trabajo, ¿no? Pero simple y sencillamente, pues es que la razón y la verdad salga a la luz. Muchas gracias, Carmen. ¿Le sumo dos más preguntas, maestro? Adelante. Adelante, Emiliano. Sí, profesor, perdón, estaba en mute. No te preocupes. Aquí, bueno, Poncho Abón se pregunta, ¿a qué atribuyes que a la hora de que algunas mujeres denuncian a su agresor ante las autoridades, acaban retractándose? Tal es el caso de la esposa del exjugador del Club América, Renato Ibarra, y que fue tan mediático. Y Rocío Guzmán pregunta, ¿qué falta entonces que se haga por parte de las autoridades para cuidar la integridad de la mujer, para que no sigan generando violencia los agresores hacia las mujeres? El tipo de violencia psicológica es de las que más se ejerce. ¿Y qué pasa cuando se va a denunciar? No nos hacen caso si no llevamos evidencia de algún golpe. Urge modificar la ley para que proteja a las mujeres y a las niñas. Muy bien. ¿Y tu pregunta, de una vez, Valois, cuál es? Sí, mi pregunta tenía que ver un poquito con la parte de qué pasa después de el tiempo en el refugio, porque muchas veces, ya sea por cuestiones sociales o X cuestión, el departamento, la casa o el lugar donde se habita es propiedad del hombre y no de la mujer, o sea, puede solamente en estos casos. Entonces, ¿cómo se esperaría que se hiciera algo en cuanto a esa parte o qué podría hacer el Estado para garantizar un espacio seguro fuera del refugio para las mujeres que tienen alguna especie de, bueno, no, más bien que son violentadas? Adelante, maestro Pablo. Perfecto. Bueno, voy a contestar en el orden en el que se plantearon las interrogantes. Voy a empezar por lo que nos plantea Carmen. Carmen, yo creo que la preocupación que tú tienes es legítima y además yo tampoco puedo decir que no sea un hecho de que muchas veces algunas personas utilizan de manera indebida, sobre todo quienes están vinculados al litigio, esta herramienta justo como una cuña de presión para los litigios.
O sea, yo no te puedo decir que no sea así. Pero justo lo que siempre planteo en las capacitaciones que doy a ministerios públicos o a jueces, juezas sobre este tema es que el hecho de que haya un señalamiento significa siempre partir de la premisa de que hay que creerle a las víctimas. Yo creo que eso es muy importante. Creerles a las víctimas no significa dar por hecho que sea cierto todo lo que está diciendo. Lo que yo estoy planteando es que el punto de partida es que el Estado le tiene que creer a la víctima. Si la víctima llega y dice, oye, soy víctima de violencia, soy víctima de violación, el Estado no va a poner así como el dudómetro, y decir, no, tú como que estás utilizando esa argucia legal para ganar ventaja, entonces, pues no te creo. Porque justo lo que hay desde la perspectiva de los derechos humanos es una serie de herramientas que son valiosas para ponerlas en el juego y que son, primero, presunción de inocencia. No hay que desconocer que es importantísima la presunción de inocencia en cualquier procedimiento jurisdiccional. Segundo, el derecho al debido proceso. Es decir, si alguien está siendo señalado de un delito, pues tiene que haber un debido proceso y tú como experta, abogada litigante, sabes perfectamente todas las implicaciones que tiene el debido proceso. Es decir, que la autoridad tiene la obligación de hacer una serie de pasos para acreditar justamente si eres o no eres responsable. Entonces, hay dos elementos que están aquí en juego en un señalamiento. El primero tiene que ver con creerle a la víctima. Eso es una obligación del Estado, pero el Estado también tiene la obligación de garantizar el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Y para eso qué se requiere? Pues que tenga áreas en los tribunales o en las fiscalías o en las procuradurías especializadas en temas de violencia contra las mujeres. ¿Justo para qué? Para que se aplique la perspectiva de género en esa investigación ministerial o judicial y que se sigan protocolos para juzgar con perspectiva de género. Siempre cuando doy capacitaciones a ministerios públicos, la última que tuve la oportunidad de dar fue con un grupo de colegas ministerios públicos de Morelos, del estado de Morelos, y la última capacitación que tuve oportunidad con jueces y juezas fue en Michoacán. Y este era mi planteamiento, es decir, el Estado tiene que garantizar estos derechos, juzgar con perspectiva de género justo para desentrañar si un caso puede tener de presunta violencia familiar una intención como la que tú señalas y que justo no se deje por prejuicios de lado la investigación y que sea justo la investigación la que permita confirmar o descartar de que hay un acto de violencia, pero no puede dejar de intervenir el Estado. No recuerdo quién hizo la pregunta de que las víctimas se retractan. No sé si... Alfonso Abonce. Alfonso, mira, este es todo un tema. Una de las lecturas que se hace y que es una lectura bastante simple es de que se retractan porque no quieren que se le haga nada al agresor. Eso no es cierto, hay que tener mucho cuidado. Muchas de las víctimas de violencia se retractan justo porque no encuentran el respaldo institucional suficiente, pero lo que es más grave, están atrapadas en la espiral de violencia, Alfonso. Entonces, el hecho de que hayan ido a denunciar ya te está diciendo algo como Estado. Es decir, ya superó la barrera del silencio, de la secrecía de ese acto de violencia. Y muchas mujeres, te lo digo por experiencia, tengo 25 años trabajando temas de derechos humanos, 15 de ellos temas de violencia contra las mujeres. En Ciudad Juárez se trabajé mucho tiempo con este fenómeno. Muchas de las víctimas deciden retirar la denuncia por temor, por falta de confianza en las autoridades, pero lo que es más grave, y lo he vivido muy de cerca, por cuestiones de alimentos con su familia. Es decir, si es una mujer dependiente económicamente al 100% de su generador de violencia, por supuesto que la mujer está al día siguiente pensando quién les va a dar de comer a sus hijos. Y entonces renuncia a la denuncia justo por garantizar un medio de sobrevivencia, de supervivencia, de manutención de sus hijos, a costa incluso de la violencia.
Y muchas veces tiene que ver con esos factores. No es porque les gusten que las golpeen, no es porque van a defender a sus agresores. Si la autoridad plantea eso, qué grave, porque no está conociendo cuál es el fenómeno, el contexto de la violencia contra las mujeres, y eso es algo muy grave. Y efectivamente, vuelvo ya con la tercera pregunta que no tomé nota quién la hizo sobre la violencia psicológica. No sé si me puedan decir el nombre. Sí, Rocío Guzmán. Rocío, en efecto, el Estado tiene un enorme desafío para atender todas las formas de violencia contra las mujeres. La favorita de los violentadores es la psicológica, porque es cuando empiezas a mermar la capacidad de respuesta de las mujeres y muchas veces la violencia psicológica empieza a manifestarse con las referencias a los atributos o a las capacidades físicas de las mujeres. Cuando ya te hacen rehén desde lo psicológico, empieza la violencia física, empieza la violencia sexual. No siempre tienen estos comportamientos las violencias, pero la puerta de entrada, la inmensa mayoría de las veces, la puerta de entrada a la violencia contra las mujeres es la violencia psicológica, y de ahí sigue la violencia económica, es decir, todo el control con el dinero, la violencia patrimonial, que disponen de tu patrimonio sin tu consentimiento, la violencia sexual, que es gravísima la violencia sexual que se vive en las parejas en nuestro país. Un alto porcentaje de víctimas de feminicidio previamente fueron víctimas de violencia sexual, y entonces lo que tiene que hacerse desde una perspectiva integral, atender todas las violencias y en todos los espacios. Y finalmente, con el comentario y la pregunta que nos hace Emiliano, es todo un debate el que se plantea luego cuando se pide que salga el agresor de la casa, el tema de la propiedad. A veces son propietarios, a veces ellos son los titulares del contrato de arrendamiento, pero eso no está en debate, es decir, no se le está quitando la casa, lo que estás haciendo es una medida cautelar, te saco de este lugar donde estás generando violencia, te impongo una serie de medidas de restricción en donde no te puedes acercar a este lugar y yo las hago valer como Estado. Si tú eres el propietario o tú eres el titular del contrato de arrendamiento, pues eso es otro tema jurídico que estaría a discusión. ¿Qué necesitamos? Pues sí necesitamos que los refugios sean una medida de intervención, y de hecho los refugios salvan vidas. Eso es muy importante decirlo, porque no quiero que se malinterprete mi cuestionamiento de que la primer medida tenga que ser los refugios. En ocasiones sí amerita. He conocido muchos casos en donde las mujeres están sufriendo violencia por medio de sus parejas que están vinculados a los grupos de la delincuencia organizada, y no queda otra opción más que mandarles a un refugio, o incluso nos ha tocado o me ha tocado conocer casos de mujeres que incluso han tenido que salir del país para preservar su vida. Pero los refugios lo que son una medida provisional en donde están las víctimas en un proceso de empoderamiento. Y entonces yo quiero que me ayuden a reflexionar qué sentido tiene que saques a la víctima de su entorno de violencia 3 meses, la lleves a un espacio de empoderamiento y luego la vuelvas a llevar a lo que yo llamaba hace rato el infierno que vive en su casa, si no has trabajado con el principal responsable de esa violencia, que es el generador. Entonces, algunos otros países que han generado en ese intermedio, sale la víctima del refugio, pero el Estado les proporciona otros espacios a donde pueden ir a vivir que no sea el espacio donde está el generador de violencia, que son casas de medio camino, o incluso hay mujeres que reciben una pensión por parte del Estado en tanto tienen sus procesos de adaptación a la nueva dinámica social y familiar. Pero no podemos olvidar que el responsable del acto de violencia es el que debe abandonar el espacio donde la está cometiendo, sin importar que sea el dueño o sea el titular del contrato de arrendamiento. Maestro, quisiera continuar con alguna presentación o aquí hay alguna otra pregunta. Usted dígame.
Nos vamos a las preguntas si quieres, doctor. Mire, seguramente porque entró un poco tarde, dice Mónica Aguilar, ¿cómo se puede disminuir la violencia intrafamiliar en medio de una pandemia? Justo es parte de lo que estás ahorita explicando. Hay gente que se acaba de conectar. No podría ser, yo sé que es muy reducido porque cada una de esas 10 medidas tuvieron una explicación más amplia, mucho más, no tan sencilla como la que está puesta justo para divulgación, pero no sé si nos la podría repetir, no la explicación, o yo los podría mencionar de manera enlistada, ¿no? Pues sí, podemos hacer, si nos lo permiten, no solo para nuestra amiga Mónica, sino para, es como un recordatorio. Así es, sí, mejor, ¿no? Porque sí es muy importante, justo porque el trabajo del maestro Pablo está proponiendo alternativas de acción que creo que no solo son solo para el Estado, sino además que nos ayudan o nos invitan a solidarizarnos. Así Adelante, es. maestro Pablo. Sí, mira, es muy sencillo el planteamiento. Estas recomendaciones de seguridad están planteadas en 10 puntos. La primera tiene que ver si estás en una situación de riesgo, de emergencia, hay que llamar al 911. Decía que muchos estados están concretándose solo a decirles a las mujeres, ahí está el 911, si lo necesitan llamen. Yo creo que eso no puede quedarse solo así. Tiene que haber toda una medida de intervención de parte del Estado con los generadores de violencia para decirles, aquí estamos, y pues casi advertirle que ni se atreva a concretar un acto de violencia porque van a actuar en consecuencia. Sobre todo aquellos generadores de violencia que ya tienen denuncias o tienen una orden de restricción por parte de la autoridad. La segunda recomendación es que las víctimas, las mujeres víctimas de violencia, exijan a las autoridades que se activen las órdenes de protección de emergencia, y una de las órdenes de protección de emergencia es la desocupación por parte del agresor del espacio donde está generándose la víctima. Señalábamos que quien debe salir del hogar es el agresor, no la víctima. En tercer lugar, si ya hay una denuncia, lo que recomiendo a las víctimas es que mantengan comunicación con la autoridad y hay que pedir que se establezca una orden de restricción para el agresor. Esto es algo muy importante, es un derecho que tienen las víctimas y que está establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en muchos instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, como la Convención Belém do Pará, que es una convención, específica para la situación de violencia contra las mujeres. En cuarto lugar, lo que recomiendo es buscar un lugar seguro donde resguardarse dentro de la casa o del lugar donde se esté generando la violencia. Y si es necesario, pues que escape, que salga del hogar para resguardarse. No hay cosa más importante que preservar la integridad física de ella, de sus hijas, de sus hijos o de las personas que estén bajo su cuidado. En quinto lugar, si no es posible resguardarse en un lugar seguro, lo que estamos recomendando es que se acerquen a una ventana, que griten, que piden ayuda, que piden auxilio. Y una recomendación muy importante es alejarse de la cocina o de cualquier otro lugar donde pueda haber objetos punzocortantes que puedan ser utilizados por el generador de violencia para lastimarlas. En sexto lugar, hay que planear una ruta de escape. Esto es muy importante, sobre todo cuando ya tienen bien definido un patrón de comportamiento del generador de violencia. Por ejemplo, y están estudios que así lo demuestran, los generadores de violencia en tiempos que no eran del COVID ni de los procesos de confinamiento que vivimos, sus actos de violencia más fuertes se generaban los domingos a las tardes de 6 a 10 de la noche. Esos eran como los patrones de comportamiento violento que tenían. Entonces, ya conoce ella a su generador de violencia con el que está conviviendo esta cuarentena, y entonces hay que planear una ruta de escape, hay que determinar ciertos códigos de comunicación con los hijos, con las hijas, con los vecinos, una señal que pueda advertir que estás en riesgo y que necesitas ayuda. Un tema grave de por qué no pueden las víctimas hacer uso del 911 es porque tienen al lado a su agresor, es decir, lo tienen aquí. No se alcanzó a ver mi mano.
lo tienen al lado, entonces no pueden hablar al 911 para denunciarlos, pero si previamente con alguien estableces un código de comunicación en el que adviertas que estás en un riesgo y que necesitas ayuda, por ejemplo, algo que puede ser tan simple, llámale a tu vecina y decirle, oye, ¿puedes pedirme una pizza? Y el pedirme una pizza significa que llame a la autoridad para que intervenga. 7, considerar como factores de riesgo 3 elementos. 1, antecedentes de violencia, problemas de alcohol y drogas, sobre todo con quienes enfrentan serias consecuencias del síndrome de abstinencia. Si tienen acceso a armas de fuego o objetos punzocortantes, son 3 elementos de riesgo, factores de riesgo que tiene que considerar no solo la autoridad, sino también la propia víctima. 8, reforzar o establecer redes de apoyo con familias, amigas, amigos para hacer frente a un conato de violencia. 9, mantener siempre el teléfono celular con batería, con el saldo suficiente. Incluso también es importante que conserven un poco de efectivo, de dinero, para poder salir y poder escapar. Y esto es muy importante, sobre todo cuando hay violencia económica en contra de las mujeres, en donde la forma de ejercerla es controlar el gasto y que las mujeres no tienen a veces un solo peso para hacer frente a estas situaciones de emergencia. Y 10, si te llega a agredir, yo lo que planteo son 2 cosas. La primera es protegerse, las áreas fundamentales de su cuerpo, y segundo, defenderse. Yo no estoy promoviendo la violencia, yo lo que estoy promoviendo es el derecho a la legítima defensa. Muchísimas gracias, maestro. Ahí un comentario. Por ejemplo, estoy viendo que es bastante... ¿Podría ponernos su red, lo de sus redes, por favor, maestro Pablo? Sí. Ahí. Sí, está en pantalla, ahí está. Ahí está. Ahí se pueden comunicar con el maestro Pablo. Navarrete es una persona muy accesible siempre. Seguramente les apoyará con información, y seguirlo en redes es muy, muy útil porque constantemente está ofreciendo información al respecto. Entonces les recomiendo seguir al maestro Pablo Navarrete. Le comentaba, maestro, viendo tu trabajo y la exposición tan buena que nos haces, de verdad que eres muy didáctico y bastante claro. Estaba pensando en el famoso violentómetro, en el famoso espiral de violencia, que hace una especie de imagen, porque lo que veo es, lo que alcanzo a ver es que las 5 primeras son dirigidas fundamentalmente a exigir al Estado atención y prioridad contra el agresor, vamos. Es el agresor al que hay que cuidar, al que hay que apartar de la situación o del escenario de violencia. Y esos 5 puntos son muy, muy importantes. Digamos que esta medida apunta hacia esencialmente la responsabilidad del Estado y del agresor. No es responsabilidad el protocolo mismo, esta reacción de las mujeres. Entonces, las mujeres tendrían que estar atentas a esos 5 puntos primeros. Pero luego veo los otros 5 en donde ya los cauces del Estado y la situación de que el agresor sigue en casa, que plantean otro escenario, ¿no? Un escenario ya de urgencia y de atención inmediata que se va viendo. No sé, estaba pensando que da para un gráfico sencillo, una especie de infografía, Pablo, porque sí tiene esa posibilidad, ¿no? Con lo que estás planteando ahí. Y creo que quienes estamos aquí y nos están viendo en las redes sociales, todo, podríamos y deberíamos de contribuir a la difusión de este material, que por cierto también va a estar disponible, lo repito, en el espacio de Facebook de Pablo. Ahí está disponible el documento en PDF para que también hagamos una difusión, y ojalá hay algunos buenos diseñadores se animen a apoyarte con eso, porque creo que es fundamental. Estaba viendo, ¿no? Visualizando, porque nos has armado una figura muy, muy interesante
con distintos niveles, el nivel del Estado, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del agresor, y en última, en la siguiente, la responsabilidad social, que quizá no sé si ahí se alce. Sí, el punto 6 justo cabe con la responsabilidad colectiva, ¿no? De la comunidad inmediata, ¿no? El edificio, las calles, en fin. Y el siguiente es, pues ya cuando a las mujeres no tienen más que ellas mismas defenderse, lamentablemente, ¿no? Sí, fíjate que pues está ahí, yo espero que alguien pueda ser voluntario de generar. El documento es para que se trabaje. En la UNAM, la Facultad de Ciencias, hicieron una pequeña infografía que quedó muy bien y que se ha estado distribuyendo de manera masiva. También el documento nos lo pidieron de la Universidad de Guadalajara y también comentaba que con el Instituto Politécnico Nacional estamos ahorita en conversaciones. La idea de este documento es no sustituir, sino más bien reforzar la responsabilidad del Estado. Tienes toda la razón cuando planteas que como la primera parte está pensada como en oye Estado, tienes que hacer una serie de acciones para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. La versión completa de las recomendaciones de seguridad que están en Facebook, hablo yo incluso de los artículos en particular, porque luego cuando las mujeres acuden sin la compañía de una abogada o de un abogado, casi siempre se les desestima su planteamiento y dicen, no, es que eso no es procedente. Claro que es procedente, es decir, si ellas acuden ante la autoridad, yo por eso ya incluso subo el tono y ya les digo, no pidan, exijan como medida de emergencia que el agresor desocupe el hogar o en la casa donde está generando la violencia. Exijan una orden de protección a su favor, exijan una orden de restricción contra el agresor para que justo el Estado tome esas medidas. Y luego también el llamado es, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? Y ya finalmente, pues la parte, si después de haber agotado todo eso no es suficiente, pues hacer uso del legítimo derecho a defenderse. Es decir, el derecho de la legítima defensa es un derecho consagrado en nuestra ley. Insisto, no estoy propiciando ni provocando la violencia, sino simplemente haciendo un llamado a que las mujeres que están siendo víctimas de violencia y las llegan a agredir, se defiendan y se defiendan con lo que tienen a la mano. Muy bien. Vayamos cerrando con preguntas en esa sintonía. Hay aquí en el chat y allá también, ¿verdad, Valois? Preguntas. Dice, ¿usted cree que la violencia de las mujeres aumenta? Eso ya lo preguntaron. No hay que olvidarnos del principio de buena fe, ¿no? Lo que mencionabas hace un momento, de las víctimas, ¿no? La primera obligación del Estado es creerles y atenderlas. Y por ahí va esas cuestiones. La siguiente pregunta, donde las mujeres perdonan a su agresor, también es como convalidando lo que tú decías, ¿no? Valois, adelante, Emiliano, ¿tienes alguna pregunta o comentario en redes? Sí, Carlos Gómez pregunta, ante esta situación que se está viviendo, ¿qué se recomienda a las instituciones que deben velar por las mujeres? En estos momentos el gobierno está lento en la materia, ojalá de verdad se involucraran. Creo que va un poquito con lo que ya nos ha estado comentando. Uh-huh. Quizá igual es de que llegó un poco tarde o algo así, pero no sé si. No, pues está bien. Si es necesario, le va a responder seguramente Pablo. Claro. Y decir, por ejemplo, hace un ratito que comentaban muy bien, Carmen, si no mal recuerdo, y lo que comentabas, Pablo, sobre esta cuestión de la utilización de la situación por parte de las mujeres. Comparto principalmente, creo que la tesis que ustedes plantean es la correcta, pero también podría ser, no creo que sea el caso de la pregunta de acá,
pero sí en México todavía muchas mujeres creen que el mecanismo para separarse pasa por haber hecho que la persona haga algo malo, ¿no? Es decir, me voy a divorciar porque tengo que tener una justificación para poderlo hacer. Cuando ya sabemos, pero creo que en general la mayoría del pueblo, muchas y muchos no lo sabemos, de que en el derecho ya está estipulado podernos separar. También tiene que ver con un trabajo que hace Pablo a nivel nacional, que es con la normatividad, con la heterogeneidad de la normatividad a nivel nacional, en donde todavía hay estados, municipios, en donde ciertas cuestiones se siguen penalizando y eso genera desinformación y mucho mito alrededor de las relaciones de pareja, que creo que ahí es un poco con lo que dice Caos Gómez, ¿no? Que tendría que hacer esas autoridades, esa difusión cultural de los derechos humanos, creo que sería básica. Primero, quitar una serie de no sé, como de mitos que se tienen ahí, ¿no? Como de, me voy a separar, sí, solo sí, si mi pareja hace algo malo, si me pone el cuerno, si X, ¿no? Cuando no hay necesidad de eso, Pablo, como bien mencionaba. Claro, claro, yo creo que esto tiene conexión con la pregunta que nos hace Carlos Gómez. Y yo creo que lo primero que tenemos que plantear en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, inédito en la historia de la humanidad, en un proceso de confinamiento, de cuarentenas, algunas más flexibles, unas más duras, y no debemos de perder de vista en medio de esta situación la responsabilidad que tiene el Estado. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de las mujeres y por eso me parece muy pertinente la pregunta de Carlos Gómez. En medio de esta emergencia, el Estado debe de tener una de medidas, reforzar las medidas que ya estaba implementando a favor de las víctimas de violencia contra las mujeres. En este contexto, las mujeres están en un altísimo riesgo. Ya lo hemos visto, en este primer trimestre, cerca de 1,000 mujeres fueron asesinadas en nuestro país y está contemplado marzo, que alcanza a abarcar un poco del proceso de cuarentena que vivimos. No quisiera ni siquiera imaginarme las tragedias que se están escribiendo en este mes de abril, que las medidas han estado generando mucho más tensión y estrés, pérdidas de empleo, la incertidumbre frente al futuro, a lo que se aproxima, estar confinados en espacios reducidos. Y aquí, doctor Omar, si me permites un comentario, yo creo que de esta pandemia tenemos que sacar cosas muy positivas. Y una de las cosas que hoy y desde hace muchos años he estado señalando con insistencia es, voy a decirlo con toda claridad, la política criminal del Estado de construcción de vivienda social. Confinar en 30 metros cuadrados a familias es el peor crimen que se ha cometido y que en el pasado ya estábamos viendo las consecuencias de esto sin posibilidades de espacios de esparcimiento, pero hoy está haciendo mucha crisis y eso tenemos que cuestionarlo con severidad. La política social de construcción de vivienda en este país es simplemente criminal. O sea, 30 metros cuadrados confinas a familias. El otro día tuve oportunidad de estar en un estado del norte de la República. Las viviendas de tipo social tienen 20 metros cuadrados. Y quienes nos escuchan, nada más imaginemos en este espacio en donde hace un calor infernal, en donde no todo mundo tiene aire acondicionado. Yo veo con mucha frecuencia que las recomendaciones que se pongan a leer, que se pongan a hacer artesanías, que se pongan a hacer manualidades. Yo digo, si eso lo planteas en un término genérico de quienes tienen ciertas posibilidades, hay quienes no tienen esas posibilidades, hay quienes no tienen pues, posibilidades para leer, hay quienes no tienen acceso a una computadora para las clases virtuales y eso es importante pues considerarlo y yo sí planteo nuevamente una crítica muy severa a la política de construcción de vivienda social en este país, que la reduzco en criminal. La política
de construcción de vivienda social ha sido criminal en nuestro país. Y volviendo al tema de los divorcios, a mí me parece que lo que tenemos en la cultura mexicana y en la cultura patriarcal es una idealización del matrimonio. Es decir, entonces, con esa perspectiva de que naces mujer y se te consigna casi por regla general al matrimonio y a la maternidad, pues imagínate lo que significa para muchas mujeres romper con un matrimonio con estos procesos de idealización, pues es complicado. Pero la ventaja es que en la inmensa mayoría del país pues ya no hay necesidad de acreditar una causal. El día en que uno no quiere, ya dos no pueden. Repito, cuando uno no quiere, dos no pueden. Y entonces lo que hay que hacer es terminar con esas relaciones que son tóxicas. La idea del matrimonio idealizado sumado a la idea del amor romántico, esta idea de que necesitas un príncipe azul que te proteja, que te cuide, que te salve, le ha hecho mucho daño a las mujeres. Yo tengo un taller que hablo justo sobre este tema, que se llama Desmitificando el amor romántico, en donde compartimos experiencias muy enriquecedoras, en donde hay que identificar que hay un entrenamiento social hacia las mujeres para justo dominarlas, para justo sobajarlas y tenerlas controladas. Y el instrumento favorito del patriarcado ha sido el amor romántico, esta idea idealizada del príncipe azul, y a veces se les insiste que por amor tienen que aguantar todo. Yo no creo en eso, y yo más bien lo que llamo es que cuando algo ya no te guste, cuando algo te incomode, tienes que terminarlo, estés casada o estés en una relación de hecho. Así de fácil. Totalmente de acuerdo, Pablo. Digo, ha sido muy, muy, muy enriquecedor tu trabajo. Te agradecemos, seguramente quienes estemos escuchando, reconocemos tu trabajo. Muchas veces este trabajo no recibe un pago, se hace más con las ganas de aportar y por un convencimiento personal, colectivo, de generar una mejor sociedad, y creo que es posible. Y siempre va a ser posible en la medida que existan personas como tú, Pablo, que a nivel nacional, en donde está, busca generar esos cambios. Mi reconocimiento y admiración a tu trabajo. Te agradezco mucho que haya estado con nosotros los economistas. La Facultad de Economía te agradece este esfuerzo que hiciste. Y al final, cómo planteas dos cosas que creo que vienen a corroborar cada una de estas videoconferencias. La primera, el papel de los economistas. O sea, un economista no puede estar pensando en una política de vivienda como la que mencionas, en una política alimentaria tan deficiente, en una economía empobrecida. Todo eso genera y es un enorme caldo de cultivo para toda la violencia que después se viene, y que evidentemente no necesariamente es de la gente pobre la situación de la violencia contra las mujeres, pero evidentemente se agrava o adquiere unos matices de terror en algunos escenarios de nuestro país, ¿no? Y el segundo aspecto que creo que les deja Pablo a todas y todos ustedes es lo que venimos diciendo, desidealizar nuestras relaciones con las mujeres, con los hombres, desmistificar nuestra manera de pensar y de actuar frente a quien amamos, frente a quien nos ama, repensar qué es la idea de familia. Creo que lo están haciendo estas nuevas generaciones con una fuerza muy grande. La mayoría que nos han seguido son gente que le llaman generación Z, menores a 25 años. Ellos y ellas son las que salieron a la calle justo este día de la gran marcha inédita, y hoy ellos están viviendo una situación también inédita y seguramente serán una generación inédita. Entonces, que créansela, chavas y chavos. Ustedes vienen a quitar todo lo que dejamos mal nosotros los de atrás. Entonces, esperemos cerrar lo mejor posible, ¿no, Pablo? No dejarles tan amolado el changarro. Sí, yo creo plenamente en lo que planteas, y
por supuesto, mi profundo agradecimiento a ti, doctor, mi gran gratitud y mi reconocimiento por el extraordinario trabajo que haces, años de conocerte y siempre es un honor poder compartir contigo. Y yo dejaría solo una idea sobre el corazón y la conciencia de quienes nos están siguiendo. La violencia contra las mujeres no está en cuarentena. Está presente y está causando víctimas. Durante el primer trimestre de este año, cerca de 1,000 mujeres han sido asesinadas. No podemos permitir esta barbarie. Totalmente. ¿Alguien quiera, para despedirnos, ya agradecerle a Pablo algo que quieran ahí participar? Veo a una señora. Adelante. Pues yo agradecer a Pablo que siempre su intervención y la información que nos da es de mucha fortaleza para nuestros municipios, nosotros poder llegar con su experiencia a esas enseñanzas, agradecerle y siempre seguir siguiéndolo para aprenderle de él todas las enseñanzas que nos da. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Elina. Guerreras, mujeres que están al frente de los institutos de la mujer en el país, son guerreras como tú. Muchas gracias, Elina, por seguirnos. Un abrazo muy fuerte hasta Guamuchi. Gracias, Pablo. Gracias, Elina, por su trabajo. Muchas gracias. Sí, a Omar también, gracias.